Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este programa. Tenemos la grata compañía del señor don Jorge Olazo, quien es magistrado de la Sala Segunda. Don Jorge, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y bienvenido al programa. Gracias nuevamente por invitarme. Perfecto, don Jorge. Mire, hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema del empleado público. Cuéntenos qué regula la ley de empleado público. Entender, ¿verdad?, que no es un problema nuevo. A partir de la década de los 90, nosotros teníamos una situación, ¿verdad?, generada por los salarios que se pagan en el sector público, ¿verdad?, a través de las convenciones colectivas, que nuevamente lo habíamos tocado en otros podcasts, pero hoy podríamos tocarlo, ¿verdad? Son negociaciones que un sindicato en el sector público hace con la dirección de una entidad o una institución y da beneficios salariales, ¿verdad?, o condiciones salariales no previstas en el Código de Trabajo. O sea, es que, digamos, entender que el Código de Trabajo es una norma mínima, pero para que yo pueda ejercer mis derechos de una forma en donde se me otorguen más beneficios, ¿verdad?, pues tengo que llegar como una especie de convenio, un acuerdo, un contrato con mi empleador y establecer lineamientos, ¿verdad? Ya desde la década de los 90, le reitero, la intención del legislador y también en cierta parte del Poder Judicial era limitar el tema de las convenciones colectivas y decir, bueno, ¿qué sectores tienen derecho a estas convenciones y qué sectores no? A mí, particularmente en el año 97, cuando era letrado, voy a explicar lo que es eso, es como una especie de abogado asistente en la Sala Segunda, trabajaba ahí en la Sala Segunda con el doctor Bernardo Banderat Echeverría. Nos tocó resolver el primer caso en donde la Sala analizó el tema de las convenciones colectivas, en este caso del Banco Nacional. Había unos trabajadores del Banco Nacional que tenían una convención colectiva, ¿verdad?, y pretendían que se les aplicara a todos. Entonces, don Bernardo, hicimos una consulta ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional nos respondió que había trabajadores, ¿verdad?, en el sector público que hacían servicio público, digamos así, propio de la institución, ¿verdad? Entonces, que ese tipo de trabajadores no estaban en la posibilidad de acordar convenciones colectivas por el tipo de servicios que brindaban, pero que habían otros tipos de trabajadores que ejercían actos que se relacionaban desde el punto de vista del derecho civil o del derecho comercial, que eso sí. Entonces, por decirlo así, es un desdoble interesante, ¿verdad?, en donde ciertos tipos de funcionarios pueden, ciertos tipos de funcionarios no pueden, ¿verdad? Entonces, les dijo a los jueces de trabajo que en cada uno de los supuestos tenían que ver los casos concretos. Desde ese momento, ¿verdad?, históricamente se ha dado esa pugna por tratar de equiparar y meter en una sola norma todo lo que son los derechos de los trabajadores desde el punto de vista del sector público. ¿Qué es lo que busca la ley de empleo público? A través de los años, estoy hablando del 90 para acá, en el 2000, casi 20 o 21 que se comenzó a discutir este tema, es incorporar en una sola norma todo lo que son los derechos de los trabajadores independientemente de donde trabaje, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que si yo trabajo en el MOP y me pagan un salario, ¿verdad?, por mantenimiento y cuidado, sea el mismo salario que me pongan en el ICE por hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que busca la ley es equiparar los salarios en el sector público, ¿verdad? Que todos ganemos con base a familias que se desarrollen en la norma, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo pertenezco a la familia de limpieza o de mantenimiento, digámoslo así, entonces que se me pague igual como se me paga en el MOP, igual se le pague por lo que hace en el ICE, ¿verdad? Eso es lo que pretende, ¿verdad? Entonces, claro, ahí entra el tema de las convenciones colectivas, porque puede ser que yo haya negociado en el MOP una convención colectiva que era más beneficiosa para mí y que me otorga, claro, un mayor incremento salarial con respecto al otro, ¿verdad? Entonces, ahí es un tema interesantísimo de los derechos adquiridos, ¿verdad? ¿Qué son los derechos adquiridos? Lo que puede derivar el trabajador con base a una norma que le va más beneficiosa y que se le toma como derecho adquirido porque le dio una incorporación en su salario, o sea, le subió el salario. Con base a esa convención o acuerdo le subió el salario. Entonces tengo trabajadores que tienen una convención colectiva y tienen un derecho adquirido que, claro, el salario es superior con respecto al de la otra institución, ¿verdad? Entonces, porque y no que hacen el mismo trabajo. Exactamente, que hacen la misma prestación de servicio. Entonces, ¿qué busca la norma? ¡Pum! Meter a todos en una línea, ¿verdad?, conceptual, ¿verdad? Claro, teniendo en cuenta el derecho adquirido. Entonces, digamos, ese es un tema, ¿verdad? Porque eso nos serviría a futuro.
porque hay trabajadores que, digamos, por ejemplo, si entra en vigencia la norma, como ya entra en vigencia, y entran a trabajar, ¿verdad? Entonces entrarían en lo que llama la norma un salario global. Un salario global. ¿Qué es un salario global? El salario equiparado, ¿verdad? Si usted corresponde al sistema de salud o al sistema de mantenimiento, a ese tipo de familia, entonces yo busco esa equiparación salarial ahí y entonces busco una igualdad. Eso es lo que pretende básicamente la norma, ¿verdad? O sea, organizar las finanzas públicas desde el punto de vista de fijar con base en lineamientos y a través de una institución, ¿verdad?, que rige la materia salarial, que es el Mideplan, ¿verdad? Que fija esas políticas, que es lo que establece la ley, que fija esas políticas, lineamientos para establecer los salarios. Don Jorge, nos gustaría muchísimo saber cuáles son los efectos que genera desde el punto de vista salarial. Ok, a través de la norma, la ley de marco de empleo público, se genera un salario global, como ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Qué es la consecuencia de un salario global? Pues un salario en donde se ve integrado básicamente por una situación en donde el salario busca ser lo más equiparable posible el tema de las familias, ¿verdad? Si yo pertenezco a la familia reitero, de salud, entonces debería haber una estructura, ¿verdad?, en donde yo percibiría lo mismo independientemente de que trabajara para el INSS o para la caja, ¿verdad? Porque es un servicio de salud, ¿verdad? Entonces, buscar equiparación de esta naturaleza, ¿verdad? Situaciones así de crear un salario global, ¿verdad?, que sea igualitario. La diferencia es que la gran mayoría de instituciones en nuestro país, antes de esta ley de empleo público, paga un salario compuesto. Que eso se llama, ¿qué es un salario compuesto? Un salario integrado por pluses salariales, ¿verdad? Por pluses salariales. Entonces, digamos, por ejemplo, si mi salario es compuesto, ¿por qué? Porque resulta que tengo un salario base, pero también me pagan un plus porque hago disponibilidad. Digamos, por ejemplo, porque estoy disponible para que me llamen en cualquier momento para emergencias. Digamos, trabajo para el Poder Judicial, para el OIJ, ¿verdad? Y resulta que tengo que estar disponible porque si hay un fallecido o algo, o una emergencia, entonces tengo que estar disponible. Entonces, ese plus que conlleva, ¿verdad?, que se me va a pagar por el hecho simplemente de estar pendiente. Cuando usted y yo estamos durmiendo, esta persona tiene que estar con el celular encendido, ¿verdad? Y si entra una llamada, tiene que ponerse la ropa e ir a trabajar. Ese plus se le llama disponibilidad, solo por estar disponible, ¿verdad? Entonces, eso desde el punto de vista de un salario compuesto, ¿verdad?, incorpora ese plus. Cuando yo hago un salario global, ¿verdad?, el lineamiento es otro. O sea, ya no se calcula el salario compuesto, sino se hace un salario global. Entonces, puede ser que ese elemento que tome en cuenta ahí lo incorpore, pero ya no lo va a incorporar como parte de un salario compuesto, sino como un salario global, como una suma de dinero X, ¿verdad? Entonces, es un plus que se integra de forma distinta. Es que casi todas las instituciones en nuestro país están organizadas bajo un tema de salario compuesto. Aquí es cambiarle toda la ideología y cambiar en un salario global. Entonces, en muchas situaciones, ¿verdad?, pues evidentemente puede haber afectaciones, ¿verdad? Claro. Puede haber afectaciones porque, digamos, en la fijación de ese salario global, ¿verdad?, se puede ver disminuciones salariales. Ahora, si yo fui un trabajador que me integré con ese salario compuesto y tuve un salario compuesto toda mi relación y se implementa esta norma, ¿verdad?, yo no tendría ningún problema porque me han venido pagando bajo esa situación de salario compuesto y no me podían tocar porque tengo un derecho adquirido, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eso sería, como por decirlo así, un caso de laboratorio, ¿verdad? Porque pueden darse casos en donde, por ejemplo, yo vengo y estoy en un puesto por salario compuesto, ¿verdad?, pero estoy interino en una plaza, hablemos del sector público, estoy interino en la plaza, y después resulta que me quedé sin nombramiento. Pasaron 3 meses, ¿verdad? Pasaron 3 meses. ¿Y por qué le hablo de los 3 meses? Porque la normativa también analiza que si hay una distancia de tiempo entre el nombramiento 1 y el nombramiento 2 que no supere el mes, entonces hay continuidad en el nombramiento. Entonces me pueden seguir pagando con salario compuesto. Puedo venir con un salario compuesto y resulta que soy interino en la plaza. Entonces, si se hace mi nombramiento y me nombran 3 meses después y ya la norma esta, la ley de empleo público, está en vigencia, entonces es una nueva relación. Se inicia una nueva relación porque el límite de tiempo tiene que ser entre uno y otro nombramiento 1 mes. Si ya supera, como en este caso que estamos poniendo, los 3 meses, entonces entra en una nueva relación. Entonces la persona entra a formar parte de una situación en donde se le va a pagar con salario global y ya no con salario compuesto, ¿verdad? Venía
teniendo una situación, pero no es un derecho adquirido porque su puesto es interino, no era un puesto que estaba en propiedad. Entonces, todas esas circunstancias se pueden llevar, digamos. Pueden haber personas que dicen, bueno, mire, es que yo no, yo voy a ascender en mi puesto, estoy en un puesto profesional y quiero ascender a otro. Ah, pero si usted asciende, entonces, que sería lo primordial, debería tener esa forma de cálculo salarial, que es el salario compuesto, porque es un derecho adquirido. Pero perfectamente me pueden interpretar, y es una situación que deberá hacerse cuando se interpreta la norma, que habría que ver cómo hacerla, ¿verdad? Si entra bajo un supuesto de salario global, ¿verdad? Digamos que eso ahorita no lo sabemos. Eso ahorita no lo sabemos porque la ley no se ha implementado, ¿verdad? Claro. E incluso lo que se está implementando es una posibilidad o eventualidad de cómo fijar salarios globales, porque hasta hace una semana, para ser exactos, en el momento que estamos grabando esto, ¿verdad? Fue que el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Lanzó un decreto en donde dijo que cómo se fijaba el salario global. Entonces, hasta ese momento tenemos esos lineamientos, ¿verdad? Entonces, estamos hasta esta disyuntiva. Claro. Es que es todo un cambio, la gente tiene que entender eso, ¿verdad? Es que tenemos desde el punto mismo de que se inició el sector público en Costa Rica de tener una forma salarial totalmente fraccionada para pagar. Claro. Y ahora se quiere hacer mediante una ley. Entonces, eso va a cambiar y evidentemente va a generar cambios y muchas situaciones de derecho laboral interesantísimas, claro, ¿verdad? Y muy radical en realidad. Pues sí, porque digamos, para los que estamos dentro. Para los que estamos dentro y los que tenemos que resolver los casos, ¿verdad? Claro. Porque digamos, la sala segunda, para que la gente lo sepa, es la sala especializada en materia laboral. Es la sala que va a conocer definitivamente, ¿verdad? Estos conflictos, ¿verdad? Dependiendo de la cuantía, ¿verdad? Pero específicamente es la sala en donde va a llegar toda esa serie de conflictos de la implementación de la ley de empleo público, ley marco de empleo público. Entonces sí, es un tema bastante complejo, es una normativa que está cambiando la estructura de todo el aparato institucional del país. Entonces sí, claro, es una situación sumamente compleja. Usted le va a tocar, creo que van a tener una tarea bastante importante y un poquito complicada en realidad. Viera que ya me ha tocado porque, digamos, cuando es interesante la Asamblea Legislativa, la gente también debería saber esto, la Asamblea Legislativa nos consulta a nosotros cuando hace un proyecto de ley, ¿verdad? Para determinar, para que la Corte le diga si el proyecto de ley que está creando la Asamblea Legislativa afecta o no afecta al Poder Judicial, ¿verdad? En esta ley de empleo público tuvo alrededor de 4 versiones distintas, ¿verdad? Y en todas las 4 versiones nos hicieron una consulta, y en todas las 4 versiones a mi persona fue la que designó la Corte, la presidencia de la Corte, para hacer los informes, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta y el tema que estamos analizando, para mí es un tema que lo tengo bastante fresco, ¿verdad? Claro. Porque me tocó desarrollar eso y exponerlo ante la Corte, entonces es por eso que es una materia así bastante compleja. Coméntenos, ¿qué significa exclusivo y excluyente? Sí, el término, esos dos conceptos de exclusivo y excluyente ha generado toda una problemática, ¿verdad? En esos 4 proyectos que le hice mención anteriormente, ¿verdad? En alguno de ellos, los diputados también, con una potestad que ellos tienen, hicieron un cierto número de diputados una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es cuando esos diputados hacen eso, simplemente le hacen preguntas a la Sala en torno a la ley, ¿verdad? Un proyecto de ley que se está implementando en la Sala. Le hicieron preguntas concretamente en torno al Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial, las universidades públicas, ¿verdad? Y ahí la Sala Constitucional utilizó ese término, exclusivo y excluyente, ¿verdad? Entonces, determinando que había posibilidad de que ciertos órganos, ¿verdad? O entidades públicas se pudieran determinar exclusivos y excluyentes. ¿Qué implica eso? Que sean exclusivos y excluyentes. Que están, digámoslo así, puedan crear su propia política salarial, pero siempre sujeto, ¿verdad?, a que el Mideplan revise esa política salarial, ¿verdad? Ya no tan sujetos a la rectoría del Mideplan, sino que puedan, digamos, fijar los salarios, ¿verdad?, pero de acuerdo a situaciones de la propia entidad, ¿verdad? Claro, eso que ha generado que ese término exclusivo y excluyente, ¿verdad?, la mayoría de las instituciones lo utilice. Entonces usted ve que la Contraloría se autodenomina exclusivo y excluyente. Claro, don Jorge, entonces en realidad todas las instituciones quieren ser exclusivas y excluyentes.
Pues sí, porque digamos, desde el punto de vista exclusivo y excluyente le permite a usted fijar su política salarial, su propia política salarial, ¿verdad? Usted ve que, digamos, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones, las municipalidades, todo el mundo quiere ser exclusivo y excluyente, ¿verdad? Ese es el término de moda, ¿verdad? Pero es un tema, ¿verdad?, que incluso en el Poder Judicial, pues ha generado su situación, ¿verdad? Porque y puedo hablar del Poder Judicial porque es lo nuestro interno, digamos. Nosotros hemos visto, o la Sala Constitucional dice, exclusivo excluyente en cuanto a las funciones propias de la Administración de Justicia. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las funciones propias de la Administración de Justicia? Entonces ves que todos los conceptos van vinculados, ¿verdad? Porque yo podría decir, bueno, un guarda de seguridad sí tiene que ver con la Administración de Justicia porque ayuda también a que los jueces y jueces puedan hacer juicios. Entonces es un tema, ¿verdad? En exclusivo excluyente tendría que ver todas las funciones y digamos, en una entidad es impresionante lo que puede hacer, ¿verdad? Uno catalogando eso. Entonces, sí, el término de exclusivo excluyente es como una puerta de pase, ¿verdad? En donde la gente podría decir, bueno, no, aquí entro yo perfectamente, no me apliquen esto, aplíquemelo parcialmente, digámoslo así, únicamente en donde no regule política salarial, ¿verdad? Que sea yo el que la fije, me la aprueba el Mideplan, pero no me estoy sometido a esas políticas del Mideplan en cuanto a alineamientos, ¿verdad? Perfecto, Jorge. Bueno, creo que este tema en especial de empleo público, pues ha estado resonándonos, ¿verdad?, en todo lado. Y creo que es bastante interesante para todas las personas, tanto los que somos empleados públicos como las personas fuera del Poder Judicial. Así que bueno, Jorge, yo creo que nos ha quedado muy claro, en especial el último concepto, que creo que se las traía, como le dije. Así que le agradecemos muchísimo de nuevo que nos haya acompañado y también queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en el programa y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.